El investigador religioso David B. Barrett viajó durante 14 años a 212 países recolectando información sobre todas las denominaciones del cristianismo. En 1982 publicó la Enciclopedia Cristiana Mundial, donde determinó las diferentes denominaciones existentes para ese año. Él contó 20.800 denominaciones en 1982. Luego, tras 10 años de investigación, se publica una nueva edición de la enciclopedia en el año 2001, donde el número fue actualizado a 33.820 denominaciones. Y en su tercera edición, publicado en el año 2019, se cuenta con un total de 45.000 denominaciones diferentes. Esto significa que tenemos 45.000 maneras de interpretar lo que significa ser un seguidor del Mesías Yeshua. Hay muchas denominaciones compitiendo entre sí, cada una insistiendo que su interpretación de la Biblia es la correcta. Esto genera confusión entre millones de personas honestas que quieren conocer al Mesías y conocer cuál es la correcta voluntad de nuestro Creador. Lo único que puede ayudarnos a encontrar el camino correcto sobre la voluntad de Adonai es seguir el ejemplo y las enseñanzas del Mesías Yeshua conforme a las Escrituras. Juan 14:6. Yeshua le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos convertirnos en un verdadero seguidor del Mesías Yeshua, lo que significa comprender qué enseñó sobre la voluntad de Adonai. El Mesías nunca enseñó algo diferente a la voluntad del Eterno, que está establecida en el Tanaj o Antiguo Testamento. Yeshua es el profeta anunciado por Moisés en la Torá, como él mismo lo afirmó. Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Sabemos que Moisés escribió el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se conoce como Torá. Por lo tanto, dice Yeshua que Moisés escribió de él en la Torá. Estas palabras no hacen referencia a un pasaje en específico, puesto que la profecía mesiánica está presente en toda la Torá, pero sin duda hay un pasaje profético muy claro acerca de Yeshua y está en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esta es una profecía sobre el Mesías Yeshua que nos dice que vendrá en medio de sus hermanos, que quiere decir que será parte de Israel. Dice que será como Moisés, esto habla de su humildad, y lo más importante, dice que Adonai pondrá sus palabras en la boca de este profeta. Cuando hablamos de las palabras de Adonai, se refiere a su Torá, es decir, las instrucciones, enseñanzas y dirección que el Eterno le dio a Moisés y le pidió que las plasmara por escrito. Éxodo 34:27. Y dijo Adonai a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Si la palabra de Adonai fue escrita por Moisés en la Torá, esto quiere decir que el Mesías no vino a enseñar algo diferente a la Torá, que es la palabra del Eterno. Yeshua confirma esta verdad en Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto nos confirma que Yeshua vino a enseñar la Torá. ¿Y qué es la Torá? Hemos definido que la Torá es el conjunto de instrucciones del Creador o enseñanzas que tienen la intención de dar dirección a la vida del hombre, para que logre perfeccionarse, madurar y vivir en bienestar, según la voluntad de Adonai. Es decir, la Torá es la palabra de Elohim. Juan 8:31-32. Dijo entonces Yeshua a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Analicemos las palabras de Yeshua. Para ser libres necesitamos conocer la verdad. Para conocer la verdad debemos ser discípulos. Para ser discípulos debemos permanecer en su palabra. Y su palabra es la voluntad de Adonai, que es la Torá. Juan 12:48.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yeshua el Mesías enseñó Torá. Dice que no habló por su propia cuenta, sino que habló las palabras del Padre. Esto quiere decir que hay una relación estrecha entre ser discípulo de Yeshua, seguidor de Yeshua, y la Torá. La razón de por qué existe tanta división dentro del cristianismo es porque no se ha comprendido esta importante verdad, que la Torá de Adonai está vigente para nosotros los creyentes y que es el estándar principal de lo que significa ser un seguidor del Mesías Yeshua. Cada vez que la iglesia rechaza la Torá, se aleja de la verdad, se aleja de la palabra de Adonai y por ello surgen nuevas denominaciones, con interpretaciones distorsionadas de la Biblia, lo cual no es la voluntad de Elohim. Juan 17, 20-21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para lograr la perfecta unidad con nuestro Mesías es necesario regresar a la raíz de nuestra fe, regresar a las Escrituras y analizar lo que el Mesías Yeshua enseñó sobre la Torá y descubrir lo que realmente significa ser un seguidor del Mesías, un verdadero mesiánico, un verdadero cristiano, un verdadero meshiachim, un verdadero notzri.